Las primeras semanas de junio, manifestantes llevaron a cabo distintos actos vandálicos contra casas y negocios en algunas calles de Polanco. ¿Es este un brote de violencia sin mayor importancia? ¿O es quizá el posible inicio de un nuevo desorden social? En entrevista para Enlace Judío, el reconocido periodista Ezra Shabot responde. Hola Ezra, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes a Enlace Judío. Pues Ezra, hay muchos temas que tocar en esta ocasión. Primero que nada, hubo un brote importante de violencia en algunas partes del país en contra de las clases altas. ¿Qué opinas tú de este tema? ¿Podría ser esto el inicio de un nuevo desorden social? Mira, este tipo de acciones son acciones propias, grupos que tienen la capacidad de generar terror en distintos lugares. Lo hicieron en Guadalajara, lo hicieron en la Ciudad de México y lo han hecho a lo largo de mucho tiempo, por lo menos 10 años, bajo lo que llaman una bandera anarquista. En realidad no son gente que tenga una ideología bien planteada. Lo que hacen es agruparse en torno a la capacidad, hombres y mujeres, y en el último tiempo más aún mujeres, agrupadas en función de lo que podríamos llamar un resentimiento social. Esta necesidad de salir a adueñarse de cierto tipo de propiedades, de comida, de ropa, de artículos electrónicos, y de demostrar que se tiene la capacidad de destruir, de imponer cosas a la fuerza. Hay que recordar que aquí hubo un problema político entre el gobierno de López Obrador y el propio gobierno de Jalisco, y esto empezó a crear pugnas. El hecho de que hayan matado policías municipales a una u otra persona, lo que hicieron fue desatar, sin duda alguna, a estos grupos que están patrocinados por políticos. O sea, atrás de estos grupos hay hombres de poder que tienen intereses, a veces difícil de identificarlos, pero que los lanzan y los contienen. Cuando se le criticó a Claudia Sheinbaum que por qué no hizo nada en la de Polanco, porque los policías ni siquiera intervinieron, es porque sabía muy bien quién los mandaba y sabía que lo que querían era un choque con la policía. Y bueno, pues su decisión, y que me parece muy cuestionable, es dejarlos pasar. Ese es el problema que se vive cuando tienes a este tipo de grupos, que si no tienes la capacidad de negociar con quien los maneja, entonces se lanzan y tus opciones son o cerrarlos, reprimirlos entre comillas, o dejarlos pasar. Estas son señales, sí, de descomposición social. No es que se trate, y esto es importante decirlo, de gente que se está levantando y que van contra los ricos porque están hartos, etcétera, hay un movimiento. Son movimientos que hay que ubicarlos en lo que se conocen como grupos de choque, y en función de ellos sí hay que levantar la protesta en el sentido de que tienen que ser controlados, de que no pueden realizar esto, pero hay que situarlos ahí y no como si se tratara de una manifestación popular por cuestiones de hambre o cuestión de pobreza. Son grupos armados, bien armados, no quiero decir que tengan pistolas y eso, sino que tienen macanas, tienen machetes, martillos, etcétera, y que tienen la capacidad de destruir. ¿Es un indicador de preocupación? Sí lo es, pero hay que ponerlo en su justa dimensión. Claro, era justamente eso lo que te quería preguntar. ¿Cuál sería la reacción adecuada ante estos brotes de violencia? ¿De qué depende para que no trascienda y provoque un nuevo caos social? Depende fundamentalmente de que este país empiece a moverse, porque esto es como echarle un cerillo a un pasto seco. En cualquier momento esto se te prende con otro montón de cosas, y por eso el hecho de que, por ejemplo, el 10 de junio, que es día de los halcones, etcétera, que se conmemora el jueves de Corpus, lo que se esperaba era pues otra vez la presencia de ellos, y no pasó nada. Uno diría, bueno, pues qué raro, porque ese era el día en que tendrían que haber actuado, que tendrían que haber conmemorado la matanza de 1971, y no pasó nada. Esto quiere decir muy claramente que los grupos de poder, los grupos en el gobierno federal y entre los grupos estos políticos y grupos especiales que controlan a estos grupos, se pusieron de acuerdo y entonces no pasó nada.
Si hay que elevar la protesta, pues sí hay que elevarla, porque no es posible que estos grupos actúen y de repente a los dueños de pequeñas tiendas o grandes tiendas los pues entren, destruyan, roben y no haya ningún tipo de responsabilidad. ¿Es peligroso? Sí lo es, y lo que hay que hacer para contrarrestar esto es, por supuesto, demandar seguridad al gobierno, y al mismo tiempo entender que mientras no se eche a andar a esta economía del país y no empiece a funcionar, esperemos con medidas de seguridad en términos de salud que sean pues viables, pues estas cosas pueden ir brotando en distintos lugares del país. Sin duda. Esdra, cambiando de tema, tuvimos la semana pasada el caso de un reconocido comunicador que habló de una serie de verdades a medias sobre la comunidad judía, dando una información de manera masiva llena de imprecisiones. ¿Qué nos podrías decir tú al respecto? Mira, yo creo que esto sucede comúnmente, más en momentos de crisis. Uno, lo que es muy importante es no darle vuelo a ese tipo de declaraciones, aunque sean personas importantes entre comillas. A veces se trata de individuos profundamente ignorantes que simple y sencillamente pues, repiten como pericos información que alguien les ha dado. Y yo creo que es importante determinar claramente que pues, esas personas, no sé por qué lo hacen, o lo hacen porque siguen considerando que la comunidad tiene un determinado poder inmenso, que como sabemos no lo tiene, y que lo que sí creo que es fundamental en este caso es que esas medias verdades o medias mentiras, se dice en hebreo, Hatzi emet yoter garua misheker, una media verdad es peor que una mentira, y eso es lo que le pasa a estos comunicadores. Lo que sucede es que llegan a tener contacto con gente de la comunidad, y gente de la comunidad que tiene acceso, que los conoce, coloquialmente les dice y les pasa cierta información. Que aquí hay ciertas cosas que se hacen, etcétera, y entonces se les nutre de un tipo de información. No es que no se pueda hablar con ellos, pero hay cosas que se tienen que poner en su justo nivel, en un nivel de conocimiento real, y además bajo el entendido de que si se va a utilizar como información pública, pues cuidado, porque lo digo por experiencia, la información pública tiene que ser una información muy concreta, muy precisa. En opiniones uno puede hacer lo que uno quiera, hay que ser muy flexible, pero con los hechos hay que ser muy concreto. Y cuando gente empieza a inventar cosas y mezclarlas con otras, entonces se te crean todos estos prejuicios sobre las comunidades, sobre determinados grupos, que pues sí, lo mejor es no hacerles caso, no darles más vuelo, pero sí hay que tener cuidado con lo que uno habla fundamentalmente con este tipo de medios de comunicación, porque la velocidad a la que genera la información exige profesionales que sean capaces de difundir información validada, concreta, que sea verificable, y no un montón de prejuicios que solamente dañan a determinados individuos, y por eso hay que ser lo suficientemente maduro y serio al brindar esta información, y por supuesto cuando la den, pues simple y sencillamente, cuando se traten de este tipo de libelos y de absurdos, pues no reproducirlos, porque no vale la pena simplemente darles más espacio del que se merecen. De acuerdo contigo, no se puede decir tanta imprecisión con el micrófono en la mano. Esdra, como lo hemos dicho en entrevistas anteriores, la crisis económica es sin duda la otra pandemia mortal. Hoy, con tantas empresas y negocios en bancarrota, ¿en dónde podríamos encontrar los factores que saquen la economía hacia adelante? Mira, yo creo que el problema aquí fundamental es cómo se echa a andar la economía. Hay que tener presente que regresar el reloj a febrero de 2020 va a ser imposible. O sea, pensar que podemos regresar rápidamente a la condición en la que estábamos incluso en febrero de 2020 es algo imposible. A mediano y largo plazo, estoy hablando de 2020, de este momento, de junio 2020 hasta 2021, 2022, vamos a vivir una situación similar
similar, digo, porque este golpe nunca lo habíamos visto, o sea, un país que vaya a decrecer 9% este año, y si nos va bien el que sigue, quien habla de crecimiento de 1, yo dudo que haya crecimiento positivo el año que entra. Vamos a tener un modelo bastante poco fortalecedor, digamos, de la economía mexicana. Esto quiere decir que nuestras prioridades tienen que cambiar. Uno, hay que regresar otra vez a ver, o sea, cuando salgamos y empecemos a trabajar comúnmente, o sea, en lo cotidiano, nos vamos a dar cuenta de qué pasó, qué le pasó al huracán. Si ya pasó el huracán del coronavirus, y te vas a encontrar con quién sobrevivió, y no solamente en términos de vidas humanas, sino de negocios, de empresas, de capital humano. Y esto lo que nos va a obligar es a tener una economía mucho más chiquita. Y entonces hay que pensar en ese tipo, en prioridades que ya no van en la perspectiva que teníamos anteriormente, sino en un México que crece a un menor nivel, con ingresos mucho más bajos. No quiere decir que vamos a desaparecer, pero sí lo que es importante es entender que la recuperación va a tardar muchísimo tiempo y que tenemos que entrar, si el país y el gobierno lo quieren hacer, pues ojalá, pero si no, en términos comunitarios, en un concepto muy distinto del que teníamos de solidaridad de grupo. O sea, no es que no la tenga la comunidad, lo ha hecho, y más aún en este momento de emergencia, que ha demostrado que ahí están las instituciones que han respondido al pie de la letra y han servido. Esa es la demostración de que aquí se construyó algo y que finalmente funcionó. Pero el problema es que de aquí en adelante el tema de personas que se quedaron sin trabajo, familias que tienen que comer, por supuesto, familias que tienen que obtener un ingreso mínimo para mandar a los hijos a las escuelas, la red escolar judía como un elemento fundamental que tiene que responder a la problemática de mandar a los niños a las escuelas y pagar colegiaturas, y que si no vamos a tener un fenómeno similar al que tuvimos en el 95, no sé si algunos lo recuerden, pero cuando la crisis de 95 lo que sucedió es que una buena cantidad de muchachos judíos dejaron de asistir a escuelas judías en un determinado periodo, porque al igual, no en la misma proporción que ahora, pero sí de forma significativa, se fueron a escuelas no judías que costaban menos, con colegiaturas mucho más baratas, porque no les alcanzaba. Si hoy vemos el golpe que se le está dando fundamentalmente a estas clases medias judías, vamos a ver que la escuela, la red escolar judía, va a tener que responder en ese sentido para no perder a los alumnos, para no dañar el objetivo central, que es el garantizar la continuidad dentro de la red escolar judía. Y creo que ese es un punto importante, y de igual manera en el resto de los servicios. Creo que esa es la parte importante, ser más racionales y al mismo tiempo ser más solidarios, fortalecer las áreas en las que las ayudas, no el darle solamente dinero a alguien para que pueda sobrevivir, el garantizarle un ingreso. Opciones como Fundación Activa son las que tienen que empezar a aparecer como ejes fundamentales de esto. La propia vinculación con las escuelas, con los negocios, el eje universidades, formación profesional, negocios comunitarios. Eso tiene que fortalecerse como respuesta ante una situación de emergencia, porque de lo contrario o se nos van a ir dentro del marco, es cierto, fuera del marco comunitario es todavía más difícil. Fenómenos de migración probablemente se den, pero lo que no queremos ver, y creo que es lo más importante, es un empobrecimiento generalizado de la comunidad. Esto se daría si finalmente pues, la gente de nivel medio alto puede aguantar la consecuencia de la crisis, pero el resto se te va para abajo, y entonces te pasa lo que pasa en muchos países en donde los que tienen gran potencial económico, los ricos, para decirlo así, pues finalmente se sostienen y se mantienen como una élite, y el resto de la estructura comunitaria social se te empobrece y generas una situación que en términos comunitarios puede ser muy difícil de manejar. Y hablando de cambios, Esdra, ¿esos son los principales cambios que vamos a ver dentro de la comunidad? ¿Los descensos socioeconómicos que muchas familias van a experimentar? Yo creo que sí.
Yo creo que sí, y en ese sentido el cambio de prioridades. Esta idea de una comunidad donde prácticamente se podía todo, donde íbamos en una corriente ascendente, en este momento el golpe es un golpe brutal, no comparable siquiera ni al 82, que fue una de las crisis que también golpeó a la comunidad, ni 95. Esto sí es brutal porque así como al país le está pegando y no hay una comparación. O sea, quise irse a 1932, pero esto no hay datos estábamos hablando de una comunidad apenas en construcción, si se le quiere llamar así, o en sus inicios como proyecto. O sea, no habíamos tenido esta idea que de alguna forma, si uno ve la línea de crecimiento de la comunidad, desde los 30 hasta arriba fue una línea ascendente, tuvimos la caída de 82, de nuevo volvimos a subir, la caída de 95, y esto que si no se toman estas medidas de verdad de reestructurar prioridades y generar modelos de solidaridad viables económica y socialmente, esto se te puede convertir, como le pasó a muchas comunidades judías en muchos lugares, en comunidades pobres, no que desaparezcan, pero que ya no puedan satisfacer las necesidades básicas de sus miembros, y eso sería lo más grave. Esdras, son muchas cosas las que no podemos controlar. ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué sí está en nuestras manos para provocar una recuperación económica lo más pronto posible? Yo creo que la idea en términos comunitarios ahí está. O sea, hay que partir del principio de que la comunidad judía respondió positivamente a la crisis. Las instituciones, no quiero mencionar alguna en especial porque la verdad es que todas funcionaron como tal. O sea, todas las respuestas se dieron, desde el tema médico hasta el tema de ayudas, desde el tema de atención a gente de edad avanzada, etcétera. Todo el modelo funcionó con roces, así funciona. Por eso son comunidades activas, porque hay ideas, hay choques, etcétera. ¿Hay que responder a ellas? Sí. ¿Hay que hacer caso? Sí. ¿Hay que seguir manejando semáforos en este momento comunitarios? Sí, hacerles caso, porque si no, tus números de infectados y de muertos se puede disparar, y hay que hacer caso a lo que se está diciendo en el ámbito comunitario, porque ahí hay profesionales de primer nivel que están haciendo un trabajo que no se puede cuestionar, lo han hecho al mejor nivel. Pero a partir de esta estructura comunitaria ya la tienes, no es que tengas que construir algo nuevo, lo que tienes que hacer es empezar a generar una coordinación tal y una definición muy clara de objetivos de qué es lo que tienes que hacer ahora, cómo evitar que la gente se te vaya de la comunidad porque ya no digas que tenga para pagar su arijá, su cuota, simplemente porque pues ya la comunidad no le puede brindar nada. Y es el momento en donde tú lo que tienes que hacer es juntar todo esto para generar un proyecto de resistencia económica, si le quieres llamar así, y social, que la mantenga para que se puedan seguir haciendo con menores gastos, si quieres, a un menor nivel, pero que se sigan haciendo bodas, que puede seguir haciendo bar mitzvot, que se siga la red judía funcionando, que manejen el sistema de panteones, que los servicios comunitarios funcionen y que el eje escuela, trabajo, esos dos, que sean una de las líneas fundamentales para hacer que la comunidad pueda resistir estos años difíciles que se nos vienen por delante. Años entonces. ¿Crees que esta crisis económica pueda conllevar una recuperación de más de 2 años, por ejemplo? Yo creo que sí. Sí, a lo mejor me veo muy pesimista, pero al menos 2 años. Esdras, gracias. Gracias por siempre orientarnos de una manera tan simple y tan fácil de entender. Muchas gracias. Gracias a Enlace Judío por esta entrevista. Gracias, Esdras. Suerte con todo. Hasta luego. Hasta luego.